La herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las palabras. Saludos, queridos y queridas ficcionautas, y sean nuevamente bienvenidos a este espacio, los expedientes del área 77B. Hoy tendremos un expediente muy particular a propósito de el natalicio del escritor Philip K. Dick. Y para eso, pues, haremos algunos apartes y apuntes sobre la reciente edición publicada por Minotauro de la exégesis. Así que, sin más preámbulos, vayamos a por ello. Bienvenidos. 42 es la respuesta dada por Pensamiento Profundo, la segunda mejor computadora del universo, ante la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. En la serie Lost, 42 es el último número de una serie que forma parte de un enigma. En la Cábala hay un número de 42 letras con un significado especial. En la Biblia, el número 42 representa restauración y la razón que nos lleva a este momento, 42 años de la muerte del autor Philip K. Dick. Philip K. Dick es sinónimo de miedo, drogas, alucinaciones y visiones de un presente que nunca ha desaparecido. La creciente fama tras su muerte del visionario californiano ha llevado a algunas adaptaciones al cine de sus historias como la inolvidable Blade Runner, Vengador del Futuro, Next, Sentencia Previa, Impostor, Una mirada a la oscuridad, Los agentes del destino y Confesiones de un artista de mierda, por mencionar algunas de las más populares. Su trabajo se ha reeditado en varios catálogos y hoy en día el sello Minotauro lo sigue promoviendo en su colección, tanto así que se embarcó en la enorme tarea de traducir y publicar por primera vez en español sus diarios y pensamientos filosóficos conocidos como la Exégesis 2374. Un episodio importante ocurre en 1977, la Convención de Ciencia Ficción de Metz. Hay un expectante público que asiste a la charla de uno de los autores más importantes del género, un escritor célebre en Europa, donde por entonces era, de hecho, más respetado que en su propio país, gracias a sus relatos y novelas en que cuestiona la naturaleza de la realidad que nos rodea. En aquellas historias hay personajes que viven sin saberlo en universos paralelos, artificiales o que despiertan un buen día dentro de la mente de otros individuos, o que se descubren y que no son lo que creían ser. La confusión entre un engañoso entorno físico y la auténtica realidad es la gran especialidad literaria de Philip K. Dick. Pero lo que los asistentes a la conferencia no podían prever es que iban a vivir una escena que parecía salida de uno de esos fantásticos relatos. El escritor, ante la mirada atónita de los espectadores y la expresión de contenida angustia de su esposa, comunican al mundo sus revelaciones. Son libres de creerme o de no creerme, pero por favor, acepte mi palabra de que no estoy bromeando. Esto es muy serio, un asunto muy importante. Ella apareció ante mí, era una completa extraña, y me informó que en alguna de mis obras de ficción son literalmente verídicas. Vivimos dentro de una realidad programada mediante una computadora, y la única pista que tenemos es que cuando alguna variable cambia, como en el déjà vu.
Pese a defender públicamente la veracidad de sus delirios, el propio autor sospechaba estar sufriendo algún tipo de crisis esquizofrénica y para intentar racionalizar sus visiones comenzó a redactar un diario que, en esencia, era un constante ejercicio de reflexión sobre sus extrañas experiencias mentales, manteniendo todavía la capacidad para elaborar los sorprendentes entramados metafísicos en las que había granjeado un gran prestigio en el ámbito de la ciencia ficción. Philip K. Dick se sumergió durante sus últimos años en su exégesis, un autoanálisis filosófico de más de 8.000 páginas manuscritas que entremezclaban la aguda y precara inteligencia del escritor con las contradicciones y obsesiones propias de una psicología trastornada. Aunque es poco probable que los diarios se publiquen íntegros alguna vez, demasiado extensos y desordenados, la inminente edición de una buena selección de fragmentos es una notable noticia. Algunos reducidos pasajes de exégesis ya fueron aireados hace algunos años y por momentos resultan tan apasionantes como las más intricadas de sus obras de ficción. Echar un vistazo al interior de la mente de Philip K. Dick es como sumergirse en uno de aquellos extraños mundos paralelos de sus retorcidas novelas Ubik u Ojo en el cielo. Personajes que cuestionan su propia existencia y piensan que sus mentes están atrapadas en una simulación donde solo una capa muy delgada separa lo real de lo imaginario. Así es la obra de Philip K. Dick, nacido el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, uno de los escritores más reconocidos de ciencia ficción que, con sus relatos, intenta confundir al lector sobre lo que es verdadero y lo que no lo es. Agobiado por problemas mentales y el abuso de drogas, el propio K. Dick declaró en una convención de ciencia ficción que creía que su vida era una simulación y que podía verse a sí mismo en diferentes realidades. Toda su vida fue un conjunto de obsesiones, trastornos, intentos de suicidio y relaciones complicadas con las mujeres. Incluso eso daría para otro expediente, pero no es el caso. Maestro de la manipulación, logró incluso que en medio de una crisis paranoica personal fuera su esposa la que fuera ingresada en un hospital psiquiátrico y no él. Philip K. Dick mostró en sus relatos su interés por la incertidumbre y el cuestionamiento existencial, uno de los aspectos más interesantes de su trabajo. El autor quería sembrar la desconfianza en el lector haciendo que no supiera si los personajes de sus historias eran humanos o si eran copias robóticas o extraterrestres, si eran de carne y hueso o si eran máquinas, o incluso si la realidad que se percibía a través de la lectura era una especie de alucinación, espejismo o delirio. Pero Dick no solo presentó ese tipo de complejas tramas en sus libros, sino que llegó a discutir esas inquietudes con su segunda esposa y varios de sus amigos. Dick generó en todos ellos una duda constante, tanto que ya no podían distinguir dónde terminaban las bromas y el humor absurdo tan característicos de Dick y dónde comenzaba el miedo y la alucinación. Otro aspecto oscuro que rodeó al autor fueron sus relaciones amorosas, muchas de ellas con personas más jóvenes y basadas en la dominación. Convertido en un símbolo durante los años 80 y 90, Dick, quien llegó a definirse como un defensor de la contracultura, fue uno de esos escritores que, junto con su vasta obra, tuvo una vida llena de momentos extraordinarios. Su hermana gemela falleció a los 20 días de nacer, al parecer por desnutrición, algo que lo afectaría durante toda su vida.
Su vida estuvo marcada por episodios psicóticos, experimentos con drogas y conexiones con la llamada generación Beat, representada por un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50 que promovían la oposición a los valores clásicos de Estados Unidos, el uso de drogas, una amplia libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. En 1974, y en medio de un laberinto metafísico del que ya no podía escapar, Dick se convenció de que era un elegido y un profeta, y de que sus ficciones perturbadoras trataban sobre una compleja conspiración para mantener a la gente confundida, viviendo en una realidad falsa, de lo que solo podían salir si lograba revelar la verdad, aunque eso significaría la destrucción del mundo tal como lo conocemos. Miremos algunos estigmas de Philip K. Dick que de cierta forma desarrollaron esos delirios y creencias de lo que podemos llamar un talento trastornado. Como ya lo dijimos, su hermana gemela murió al poco de nacer y el escritor se obsesiona con su recuerdo y la imagen de cómo sería ella de haber seguido viva. La imaginaba como una chica de cabello largo y oscuro. Aparecía en algunos de sus relatos como una figura angelical que hacía revelaciones trascendentales a los protagonistas. En la conferencia de Metz, el escritor afirmó que una figura similar fue la que le comunicó que vivimos dentro de un mundo artificial creado por ordenador. Durante su adolescencia sufrió sueños recurrentes acerca de un libro que le revelaría todos los secretos del universo. En cada sueño estaba más y más cerca del libro, pero nunca lo llegó a alcanzar. Para alivio suyo, creía que si conseguía finalmente leerlo, le haría perder la razón. El libro se llamaba El Imperio nunca terminó, título que muchos años después se reflejó en su creencia de que el Imperio Romano, en el verdadero mundo real, nunca había dejado de existir y que el mundo actual que contemplamos es solo un decorado digital que camufla el auténtico aspecto de la realidad. En los años 50, sus allegados le tomaban por paranoico cuando insistía en que era objeto de persecución policial. Finalmente descubrió que efectivamente el FBI le vigilaba a causa de sus ideas izquierdistas, lo cual solo agudizó su sensación de que posteriores paranoias tenían base real. Sus episodios psicóticos se desencadenaron tras la administración de una anestesia dental. Philip K. Dick vio que una enfermera llevaba un colgante en forma de ictus, el símbolo del pez cristiano, que el escritor percibió rodeado de un halo sobrenatural e interpretó inmediatamente como una señal divina. Después aseguró ser capaz de experimentar episodios de su antigua vida como cristiano primitivo, visualizando escenas completas de la época romana. Estaba convencido de que su novela Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, era una nueva versión inspirada por poderes sobrenaturales de los hechos de los apóstoles de la Biblia, pese a que jamás los había leído. Pensaba que la realidad virtual en que vivimos era gobernada desde la órbita terrestre por una especie de satélite alienígena. En la confusión metafísica y religiosa de sus últimos años, se consideraba creyente, pero tenía la concepción demiúrgica de que un Dios imperfecto, una especie de extraño ente llamado Balis, regía el mundo según su nada bondadoso capricho. La exégesis incluye reflexión y autoanálisis crítica literaria filosófica, cartas, partes biográficas, el habitual sentido del humor de Dick. Todo el conjunto escrito por el autor intensificado. Dick se da cuenta con las visiones que tuvo en febrero y marzo de 1974, narradas en Balis, de que todo lo que aprendió o todo lo que le mostró en esos momentos ya estaba presente de manera sutil y sin que él se diera cuenta en sus obras anteriores. Es decir, esas visiones vinieron a confirmar que lo que él ya sentía. Le ayudaron a romper con la falsa imagen la ayudaron a romper con la imagen falsa y acordada de la realidad, esa que nos imponen a todos, y ver lo que había y hay detrás, y a escribirlo en sus visiones de ciencia ficción.
le sirvieron para darse cuenta de que había estado incluyendo o influyendo esas realidades metafísicas toda su vida. Este proyecto de la exégesis se lo debemos en parte a el escritor Jonathan Lethem, quien de cierta manera se atrevió justamente porque ya rondaban por ahí los derechos para su posible publicación, aunque eran demasiados materiales, demasiadas hojas. Y eso también es porque de alguna manera los hijos de Philip K. Dick, Christopher y Isa, recuperan nuevamente los derechos de publicación que en algún momento los habían tenido otros albaceas. La titánica tarea empezaba por clasificar y catalogar este material que obedecen a unas carpetas. Y lo que hizo Lethem en compañía de Pamela Jackson fue justamente empezar a organizar estas notas de una manera medianamente más coherente. Tanto así que en la exégesis, este primer volumen que te tiene ya en español, en inglés se publicaron 2 volúmenes, se muestra o se organiza tratando de dar una coherencia y una conexión con lo que estaba atravesando el escritor. Recordemos que Philip K. Dick fue durante toda su vida un autodidacta. Si al caso, tuvo un semestre de filosofía en la Universidad de California, en Berkeley, pero pare de contar. El resto él lo desarrolló por su cuenta y también pues en diversas conversaciones, sobre todo con el obispo Pike, que va a ser un personaje central en la transmigración de Timothy Archer y toda esta etapa que vamos a llamar como la etapa gnóstica, la etapa donde ya de cierta forma se manifiesta ese interés por conocer y divulgar esta visión o visiones que había tenido desde la llegada del rayo rosa. En la fotografía vemos a Lethem, que está en este caso con esta camisa llamativa de color limón, y a su lado derecho está Pamela Jackson y a su lado izquierdo está Isa Dick Hackett, que es la actual albacea de los derechos de publicación de la obra de Philip K. Dick. Bien, en este momento básicamente lo que podríamos tener presente, inclusive esta viñeta hace parte de una de las historias que se contó sobre Philip K. Dick, la experiencia religiosa de Philip K. Dick, dibujada y escrita por Robert Crumb. Dick tuvo una conexión muy cercana con estos autores independientes, incluso con Gary Panther, que en algún momento también tuvieron algunos debates sobre lo que era el punk, y también con Tim Powers, otro escritor también digamos como muy independiente, también con este autor muy reconocido por la obra Maus Art Spiegelman, que inclusive en algún momento él quiso contactarlo para que le publicara algún ensayo o cuento para la revista Row, pero nunca se llegó a concretar. Sin embargo, sí estaba muy en conexión con esta escena independiente y psicodélica de California. Una mente excepcional la de Dick y un valor especial el suyo para plasmar todo eso en palabras, ver más allá de las apariencias y ver en la luz el paso de la luz. Es algo que solo logran unos pocos y hacerlo puede llevarte a una soledad y a la incomprensión. Lo que más se asemeja a una buena parte del inmenso contenido de estas páginas es la poesía de San Juan de la Cruz, porque así como San Juan de la Cruz tuvo experiencias místicas y para comprenderlas y expresarlas usó el lenguaje común, tomó algunas palabras del contexto que les era familiar y las colocó en una nueva realidad metafísica, creando así una nueva imaginería que, de repente, contenía un potencial para significar, capaz de revelar y eternizar por escrito lo que vio. Así también tuvo Dick sus propias visiones metafísicas, con las que reforzó su comprensión esencial de la vida
y para representarlas utilizó el entorno cotidiano de callejones y vendedores y desechos que vemos en su narrativa, y desde allí se atrevió a develar la realidad y expresar su corazón con palabras igualmente comunes que aludía a lo que trasciende a ese entorno urbano y sucio, con un toque de ciencia ficción, es decir, de doble vulgaridad. Y lo hizo sin necesidad de la prestigiosa piel de un lenguaje codificado y preestablecido como intrínsecamente válido. Así, San Juan de la Cruz y Philip K. Dick vieron lo que hay más allá de las apariencias, reinventaron lo común para escribir esa es la metafísica y de paso dignificaron lo que se consideraba indigno. Eso es una de las formas de la revolución. Este cuadro nos recuerda, esta ilustración nos recuerda a uno de sus grandes relatos que era Aquí yace el Yubú, una de sus obras bastante particulares que en un momento coqueteaban con el Space Opera, que es como su primera etapa, sus inicios, acorde también a lo que consideraba el filósofo y ensayista Pablo Capana, cuando él se atreve a establecer una obra o básicamente una división para más o menos clasificar sus contenidos, ¿no? Y él nos dice que la primera etapa va a ser la etapa política, luego seguiría la metafísica y la última que es la etapa gnóstica o que ya se enfoca en lo que es en la religión. Así las cosas, Philip K. Dick y su exégesis que inclusive también revela detalles como por ejemplo esta visión repentina que de alguna forma le permite saber que su hijo Christopher tiene un tumor, no es maligno, pero de cierta forma debía hacerse la operación urgentemente, como también empezar a escuchar una voz a la que él llamó el profeta Elías. Y esta voz de alguna forma orientó los últimos años de vida, tanto así que se volvió más lúcido y al parecer tenía como mayor control de su vida. Sin embargo, esto también nos deja una nueva postura, una nueva hipótesis, y es hasta qué punto, digamos que lo que quería dar a entender el escritor era una serie de canalizaciones de recuerdos justamente de esas vidas anteriores y que de alguna forma quiso plasmar en sus obras, pero más allá de descifrar unos hilos de poder, lo que estaba mostrando era justamente hasta qué punto realmente somos ficciones que cohabitan una ficción más grande y que de alguna manera eso obedece a un experimento que nos lleva a intentar comprender la naturaleza humana, es decir, de ese experimento que de alguna manera algún demiurgo alienígena ha desarrollado y que de algún modo todos nosotros hacemos parte de ella. Son teorías que se pueden barajar, pero de alguna manera eso también nos ayuda a comprender la lucidez de este escritor. En los últimos años, pues recordemos que está esta trilogía muy particular que es La Invasión Divina, La Transmigración de Timothy Archer y Valis. Es importante que de cierta forma, si de algún modo quieren tener una proximidad con la exégesis, es recomendable acercarse a estas obras primero. Indudablemente también Julián Lágrimas dijo el policía, que nos relata la vida de un personaje exitoso que por una circunstancia de ingesta de algún tipo de sustancia despierta siendo o de alguna manera despierta siendo o convencido de que esa figura poderosa simplemente fue como una ficción momentánea y que las demás personas no lo recuerdan. Además que la novela nos sitúa en un campo muy distópico donde se ejerce un poder y un control eh, militar, por así decirlo. Las universidades se han convertido en campos de concentración y de algún modo Jason Taverner, el protagonista,
debe encontrar la manera de volver a recuperar esa vida que de alguna manera le fue arrebatada, al parecer por celos, ¿no? Porque de cierta forma su esposa se había enterado de que estaba teniendo relaciones con otras, entonces esa fidelidad tóxica hizo que llegara a esta situación donde se da cuenta, ¿no? De cómo puede llegar a ser, ¿no? Alguien que en el momento abrazó el éxito y luego ya no es nadie, ¿cierto? Y nadie lo recuerda. Pues muy bien, queridas y queridos ficcionautas, muchísimas gracias por llegar a este momento, a este punto, y tendremos un nuevo encuentro con una aproximación a una serie recién estrenada en Netflix que se llama Panteón, serie inspirada en una serie de relatos cortos del escritor Ken Liu. Bueno, no siendo más el motivo de la presente, descansen y de cierta forma larga vida y prosperidad. Nos vemos. Chao.